Bueno, buenos días. Un gusto recibirlas en este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Con la reunión de hoy clausuramos el ciclo de webinars de la Agenda 2021 y para cerrar la agenda hemos convocado a 3 colaboradoras de la Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual de la Universidad de Belgrano, quienes nos van a compartir el tema la intervención didáctica y audiovisual de los materiales de estudios en entornos virtuales. ¿Colabora con el aprendizaje de los estudiantes? Este tema va a ser presentado por las panelistas doctora Clara Bonfil, directora académica de la FEDEP, licenciada Sandra Sarda, coordinadora del área de diseño de recursos y materiales, y la licenciada Adriana Quintana, coordinadora de medios audiovisuales. Déjenme también presentarles a la licenciada Claudia Santiago, vicedirectora del plantel docente de la Universidad de Belgrano, quien va a oficiar de moderadora. Bienvenida, Claudia. Adelante, la sala es tuya. Muchas gracias, Estela. Bueno, con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestras disertantes del día de hoy en esta temática que nos afecta tan directamente a todos los que estamos involucrados con la tarea académica, con sus cuestionamientos, sus preguntas y todo, digamos, la información que necesitamos que nos provea. Así que les paso a leer la biodata de ellas, para que tengamos un conocimiento cabal de con quiénes vamos a estar compartiendo este espacio. Es un poco extenso, pero prefiero leerlos todos juntos, así después quedamos abiertos al diálogo, después de sus exposiciones. En primer lugar, les presento los datos de la doctora Clara Bonfil, doctora en Educación por la Universidad de Málaga, España. Recibida en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, como licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en Enseñanza Media, Normal y Especial en Ciencias de la Educación. Además es profesora de Enseñanza Primaria. Miembro fundador en el año 1989 de la actual Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual de la Universidad de Belgrano. Y desde el año 2017, directora académica de esa facultad. Es miembro fundador del Centro actual Departamento de Innovación Educativa de la Universidad KS, actualmente asesora de dicho centro. Es profesora de asignaturas en modalidad virtual en los ciclos de licenciatura de la misma universidad. Está dedicada a la educación a distancia y virtual desde el año 1989 hasta el presente, convocada por la CONEAU como par evaluadora para la acreditación de proyectos de sistemas de educación a distancia, conocidos como SIED, y posgrados en oferta virtual. Es profesora en la UBA, Facultad de Ciencias Económicas, especialización virtual en docencia universitaria, asignatura didáctica del nivel superior. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación. Panelista en congresos, encuentros internacionales y jornadas sobre temáticas de educación a distancia e e-learning. Cuenta con publicaciones sobre la especialidad en libros formato papel y digital. Muy bien, ahora paso a relatarles la biodata de la licenciada Sandra Sarda, quien también nos acompañará con su disertación en el día de hoy. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado los siguientes cursos: Universidad de Murcia, España, curso de posgrado en Educación y Formación a Distancia a través de redes digitales, recursos y servicios de Internet, formación abierta y a distancia a través de Internet y Learning. Coordinador tutor, licenciado Miguel Zapata Ross, de la Universidad de Belgrano, Argentina, curso de Management Estratégico, UTN, Net Learning, Argentina, curso de diseño multimedial y Learning. Formación de tutores. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de diseño de recursos y materiales de FEDEP, la Facultad de Estudios a Distancia mencionada. Ha sido docente virtual y didactizadora de programas de formación docente en Infod, en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, además de ser docente en la Facultad de Estudios a Distancia. Ha trabajado como profesora de educación secundaria y ayudante de primera en la Universidad de Buenos Aires. En paralelo a su actividad académica, desarrolla tareas en el ámbito corporativo como consultora y capacitadora laboral
independiente. Ha trabajado también en empresas de primer nivel como Movicom, Sana Consulting y Ernst Young en puestos de liderazgo. Bueno, y finalmente vamos a compartir la biodata de Adriana Quintana, quien es licenciada, Quintana Pedraza, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tecnológica de Monterrey, en donde actualmente está cursando la maestría en Tecnología Educativa. Ha trabajado en el Consejo de Promoción Turística de México y Consulado de México en Argentina. Desde hace 8 años trabaja en la Facultad de Estudios a Distancia como coordinadora de medios audiovisuales de la Universidad de Belgrano. Y paralelamente es directora del área de extensión universitaria de la Universidad KS. Muy bien, con esta lectura culminamos para que todos estemos en conocimiento de las disertantes. Les cedo la palabra a Clara en primer lugar. Finalizadas las exposiciones, podremos tener un intercambio entre todos con consultas y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Estela. Gracias a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria por darnos este espacio para conversar, para charlar, para compartir lo que hemos estado haciendo en educación a distancia y virtual, lo que proyectamos hacer, y todo esto, el pasado con el presente y el futuro, se va a enriquecer seguramente en esta hora que vamos a poder compartir y conversar, como les decía anteriormente. Así que gracias también por la presencia de todos ustedes. ¿Cómo organizamos esta presentación, esta excusa para abrir un debate luego? La hemos pensado en 3 partes. Una primera parte, que va a estar a mi cargo, que tiene que ver con una presentación de la estructura de una organización, en este caso de la Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual de la Universidad de Belgrano, porque van a ver, o pensamos ir descubriendo de qué manera todo lo que se haga en prácticas docentes, en materiales de enseñanza, en materiales audiovisuales, todo lo que finalmente le llega al estudiante con el propósito de que obtenga una mejor y muy buena calidad de aprendizaje, tiene que ver con esta estructura institucional y el modelo de educación, el modelo educativo que asume esa universidad o esa organización. Por eso tenemos un punto de vista sistémico, donde un diseño pedagógico de un material no puede verse como un elemento aislado, sino como el resultado de una serie de entramados y dispositivos, entre ellos y fundamentalmente basado en esta estructura. De allí viene esta primera parte. La segunda parte va a estar a cargo de Sandra Sarda, que sí va a trabajar en detalle cómo es la concepción de los materiales didácticos educativos de la propuesta virtual. Cómo se pensaron, cómo se hacían en el pasado, cómo se hacen ahora, cómo se proyecta hacia el futuro y por qué. Y en la tercera y última parte, pero no menos importante, Adriana va a estar trabajando con ustedes y compartiendo con este mismo criterio, pero los medios audiovisuales. Y siempre la pregunta clave es esta que pusimos en el título, en el nombre de este conversatorio, que es si las intervenciones didácticas, las intervenciones en los medios audiovisuales de los materiales de estudio, en entornos virtuales, ¿realmente colaboran en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Permite que el estudiante tenga aprendizajes de mejor calidad, que sean aprendizajes oportunos, que sean aprendizajes que realmente le permitan luego en la sociedad desempeñarse de la mejor manera? ¿Sirven? ¿Colaboran? En pos de esta pregunta que nos va a ir llevando como hilo conductor a toda esta conversación, a mí me gustaría volver sobre el tema de la decisión de modelo pedagógico, porque esta pregunta y esta decisión que tiene la Universidad de Belgrano por tener una estructura organizativa que da soporte a una serie de líneas de trabajo en la virtualidad, tiene que ver porque la universidad tiene un modelo, y un modelo educativo y un modelo pedagógico de virtualidad, que no es
el mismo que otras universidades, aunque haya muchos aspectos en común. Vamos a ver un poco, y sobre todo con Sandra, cuál es este modelo pedagógico que fundamenta y que nos da la seguridad para trabajar los materiales de estudio y los materiales audiovisuales. Entendiendo por la intervención, yo había hablado antes de intervención didáctica e intervención audiovisual, entendiendo por intervención todo aquel tratamiento, todo aquello que puede aportar el docente desde sus distintos roles, que también lo vamos a hablar luego, o se va a dedicar un poco más a ello Sandra. Pero ¿de qué manera la Universidad de Belgrano decide que va a hacer esta intervención? ¿Cuál es la intervención docente en estos materiales que considera la institución que podría asegurar una mejor calidad de enseñanza y por ende de aprendizaje de los alumnos? Si pasamos a la segunda diapositiva, vamos a ver que como es el destinatario de la charla de hoy es la Red Latinoamericana de Universidades, pensamos situar un poco a la Argentina para que conozcan dónde la Universidad de Belgrano está situada con respecto a nuestro país y con respecto al mundo en temas de distancias, en este caso particularmente físicas, y luego vamos a hablar de la población, en lo que afecta en las decisiones de la virtualidad. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver algunos datos que hacen que tengamos que tener en consideración algunos de estos dispositivos para lograr llegar a distintos destinatarios que optan por la modalidad o la opción pedagógica virtual. Bueno, ustedes están leyendo acá que el nombre oficial de nuestro país, de la República Argentina, es justamente República Argentina, proveniente de un término latín, argentum, que significa plata. La capital de la República Argentina es Buenos Aires, y tiene una superficie que, unido al sector antártico, es de 3.761.274 kilómetros cuadrados. En esa superficie podríamos decir, después vamos a aclarar algunas cuestiones, que están dispersos un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes a distancia y virtuales. Tiene una enorme extensión de norte a sur, estamos viendo en el texto que tiene 3.800 kilómetros de norte a sur, y de este a oeste 1.425 kilómetros. En esta superficie continental más sector antártico, y en esta extensión de norte a sur y de este a oeste, entendemos que hay una diversidad que la institución, al asumir el compromiso de hacer llegar educación virtual de calidad, debe conocer estas diferencias en conectividad, en formación, en necesidades, en espacios diferentes desde lo geográfico, ¿sí? que marcan y dan justamente una diferenciación de estudiantes. Son todos estudiantes de virtualidad, todos estudiantes que eligieron estudiar a través de la modalidad virtual, pero no es una población homogénea, sino por estos datos que estamos viendo, es muy heterogénea. Y es responsabilidad de la universidad, es responsabilidad de toda institución que elige dar educación virtual, tener en consideración este destinatario y en este caso en particular esta heterogeneidad. Y bueno, por último, van a ver la población. Miren qué interesante. Hay una población de 45.400.000 habitantes, vamos a redondear, pero en esta extensa superficie y en esta extensa extensión, la población urbana se concentra en un 91%. O sea, el 91% de nuestra población está radicada en ciudades, pueblos justamente urbanos, y solo el 9%, y cabe el solo porque es un porcentaje muy menor con respecto a la población urbana, en zonas rurales. De todas maneras, insistiendo en la responsabilidad institucional, cuando se ofrece educación virtual de calidad,
los dispositivos tienen que estar en conocimiento y hacer lo necesario que requiera la población rural que opta por la educación virtual. Con esto es un mínimo pantallazo para que repensemos la complejidad de la responsabilidad de la educación en términos generales y de la educación virtual en términos más particulares. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver ahora sí, focalizándonos en la Universidad Belgrano. La Universidad Belgrano es una universidad fundada en el año 1964, tiene una gestión privada, no tema menor para las decisiones que tiene que tomar una oferta virtual en una universidad de gestión privada, pero tiene la siguiente característica esta universidad, que tiene facultades, son 11 facultades, todas ellas de modalidad presencial y una sola de modalidad a distancia, que es la Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual. Es un modelo, que lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue, es un modelo único, paradigmático, que ha llamado la atención a otras organizaciones, en donde la pregunta es cómo es esto de organizar una facultad por modalidad virtual y las restantes facultades por modalidad disciplinar. Si pasamos a la otra diapositiva, vamos a ver en respuesta a esta consulta y este interrogante que nos hacían llegar durante todos estos años de existencia de la FEDEP. Nosotros hablamos de FEDEP con las siglas, Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual. Vamos a ver esta línea de tiempo, cómo la universidad pensó la educación a distancia en el año 83. Y me corrijo, la fundó el departamento, creó el Departamento de Educación a Distancia en el 83, pero varios años antes, quien fue rector de la Universidad de Belgrano, el doctor Porto, ya venía trabajando, ya venía viendo la necesidad en el país de crear una instancia organizativa de educación a distancia. Por eso creó el Departamento de Educación a Distancia. Años posteriores, en el año 1989, ese departamento se reconvierte en Facultad de Estudios a Distancia y en el año 2002, Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual. Vamos a parar ahí unos segundos. Estos tres hitos de la historia de la educación a distancia y virtual en el país, en la universidad, nos da la pauta de un acompañamiento de la necesidad de la población. En el 83, en la década del 80, en la década del 90, la necesidad y la disposición y las posibilidades inclusive tecnológicas. Recordemos que la educación a distancia y virtual va muy de la mano del desarrollo de la tecnología, contaba con dispositivos tecnológicos de primer nivel, podríamos decir, ¿no? Después lo vamos a ver en las fotografías que siguen, como el correo postal, el teléfono, el fax. Hagamos un poco de memoria, ¿qué era esto de la correspondencia, del fax? Bueno, eran los dispositivos tecnológicos, los soportes tecnológicos que daban solución y respuesta a una educación a distancia. Pero la Universidad de Belgrano fue progresando, fue dando respuesta, se fue justamente adecuando a estas necesidades y en algunos casos incluso, me atrevo a decir, anticipando las necesidades de la sociedad, y se fue reconvirtiendo hasta en el 2002 ser Facultad de Estudios a Distancia, donde se agrega el término educación virtual, porque se agregan ya el tema de los dispositivos móviles, de los campus virtuales, bueno, de todo lo que estamos conociendo de un tiempo a esta parte. En el año 2022,
que va a ser el año que viene, o sea, es un adelantamiento que estamos dando, un anuncio, se va a crear la Dirección de Enseñanza Innovadora para dar servicio transversal a toda la universidad, dando paso entonces a esta Facultad de Estudios a Distancia de Educación Virtual, que tenía como destinatario docentes virtuales, docentes que optaban por ser profesores de la virtualidad, tenía como destinatario a estudiantes que optaban por estudiar a través de un sistema virtual. Ahora va a ser una dirección de enseñanza innovadora cuyo destinatario va a ser todo docente y todo estudiante de la Universidad de Belgrano. ¿Por qué? Porque el proyecto implica que las herramientas de enseñanza innovadora van a llegar a todos los docentes, incluso los que optan por aulas, los que optan por aulas virtuales, optan por aulas híbridas, optan por aulas presenciales pero con uso de tecnología. Esta dirección va a ser transversal, dando respuesta a veces no va a poder dar respuestas. A veces vamos a buscar junto con los equipos directivos, junto con los docentes, las mejores respuestas o las mejores posibilidades para, vuelvo, a poder intervenir en lo que se le ofrece al docente y al estudiante en particular para que este estudiante obtenga una enseñanza de calidad. Yo los voy a invitar a que reparen en dos cuestiones y después probablemente los conversemos. Fíjense en el año, vamos a poner 1989, Facultad de Estudios a Distancia, saquemos virtual porque en el año 89 no era virtual. Facultad de Estudios a Distancia. Reparemos en el término estudios y reparemos en el término distancia. Lo que define la facultad son los estudios. Lo que adjetiviza a esos estudios es que esos estudios son a distancia. Con el mismo criterio y la misma lógica, los invito a pararse en la dirección de enseñanza innovadora. Lo que hace al núcleo, al sujeto de esta dirección, es la enseñanza. Y lo que adjetiviza a esa enseñanza es la innovación. Lo mismo que la facultad. No era una facultad virtual de enseñanza, no era una facultad virtual de estudios. Bueno, la dirección no va a ser una dirección de innovación de enseñanza. ¿Por qué? Porque el eje está en la enseñanza, en las prácticas, en dar respuesta y en posibilitar la mediación para lograr la mejor posibilidad de aprendizaje del estudiante. Y la innovación es una de esas herramientas. Es una, puede haber otras. Pasemos entonces sí a la otra diapositiva. La siguiente diapositiva ya tiene que ver con la estructura de lo que era la FEDEB y luego lo vamos a comparar con la estructura de la dirección. Ustedes me pueden decir, pero Clara, ¿hace falta? Ustedes están preguntándose por la mediación en los materiales, la mediación pedagógica en los medios audiovisuales. ¿Por qué te parece presentar el organigrama en esta charla, en esta primera ponencia? Porque justamente el modelo de enseñanza que da pie a esta mediación pedagógica de materiales de enseñanza, como lo decíamos anteriormente, se basa en una estructura organizativa que permite establecer y delinear y trabajar y desarrollar e investigar cómo va a ser esta mediación, cómo va a ser este diseño. Entonces, es importante ver que no hay improvisación, que hay todo un trabajo de conexión, de procedimientos, de estudio, que lo más pequeño o la punta que ve el alumno de una manera más tangible son los materiales de estudio. Pero hay detrás toda una estructura organizativa y un modelo de virtualidad que subyace en ese material de estudio.
Voy a nombrar algunas, por ejemplo, nuestro sistema de la Facultad de Estudios a Distancia tiene un área específica para docencia y tutorías, un área específica para diseño gráfico y multimedial, un área específica para unidades de gestión y centros de apoyo, un área específica para diseño y producción de materiales, y podríamos seguir, ustedes los pueden ir leyendo. Y cada una de estos ravioles, a su vez, si los pudiéramos abrir, encontraríamos organización interna dentro de esta área de diseño y producción de materiales, o dentro de diseño gráfico y multimedial, o dentro de producción pedagógica de medios audiovisuales. Si pasamos ahora a la otra diapositiva, van a ver también el organigrama de la futura próxima dirección, que es más pequeño, a cantidad de ravioles, podríamos decir, pero tiene algunos aditamentos pensando en que el destinatario se diversificó y se modificó. Destinatario docente y destinatario estudiante, no ya solamente virtual, sino docente y alumno, con algunos porcentajes de virtualidad, porcentajes de presencialidad, porcentajes híbridos. Bueno, hay una coordinación técnico-pedagógica y hay un área de diseño didáctico, gráfico multimedial, producción de medios audiovisuales. Se cambia el de tutorías por orientación a la práctica docente, porque ya no va a haber solo tutores, sino va a haber una práctica docente más allá de la opción pedagógica. Continúan las unidades de gestión y centros de apoyo y se crea un observatorio de enseñanza innovadora, porque la idea es esta que yo les decía antes, de anticipar también las necesidades de lo que se está requiriendo a nivel de formación docente y servicio al estudiante en lo que tiene que ver con la enseñanza innovadora. Bueno, y ahora ya para ir justamente avanzando en esta conversación y no prolongarme demasiado, vamos a conversar un poco del CIED. El CIED es la sigla que define al sistema institucional. La S es de sistema, la I de institucional, la E de educación y la D de distancia. CIED. El CIED está definido por la resolución ministerial 2641 del año 2017. Miren, pre-pandemia, porque esto lo quiero aclarar, si no parece que todo lo que es virtual y sistemas virtuales y dispositivos virtuales y modelos pedagógicos virtuales surgen a partir de la pandemia y post-pandemia. No, la Argentina tiene un recorrido de décadas en educación a distancia y virtual, y el Ministerio de Educación y la CONIAU han dado respuesta y han sido partícipes activos para dar un marco legal a lo que tiene que ver con las ofertas virtuales y de educación a distancia dentro del país en el nivel superior. La resolución ministerial define al CIED como conjunto, todo lo que son acciones, normas, todo lo que hablamos recién, proceso, equipamiento, recursos humanos, todo lo que permite desarrollar propuestas a distancia. Tomémonos un segundo para ver, para comprobar, para pensar y para tomar conciencia de lo que le implica a una institución tener un sistema institucional de educación a distancia. Todo este conjunto de acciones, normas, procesos, equipamientos, recursos humanos, recursos didácticos y otros más, ¿no?, que permiten el desarrollo de las propuestas a distancia, tienen que estar documentadas, tienen que estar validadas, tienen que estar probadas. Ese es un ítem importante de esta resolución, y el otro ítem muy importante es que se define qué es educación a distancia, porque ustedes saben que hay muchos conceptos que se toman como sinónimos y están validados por esta resolución. Por eso la resolución entiende por educación a distancia la opción pedagógica y didáctica
donde la relación docente-alumno se encuentra separada en tiempo y o en espacio durante toda o gran parte del proceso educativo. Miren esto, en el marco de una estrategia pedagógica integral. Estrategia pedagógica integral, que utiliza materiales, recursos tecnológicos, tecnologías de formación y comunicación, diseñados, y ahí entra el tema del diseño de materiales y medios audiovisuales, porque estos recursos y estos materiales deben estar diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa. ¿Ven cómo es una mirada sistémica? El alumno va a recibir un material, va a recibir una unidad didáctica, va a entrar a un aula virtual y va a haber un foro, va a haber una tarea, por ejemplo. Pero ese foro, esa tarea, esa guía, tiene de trasfondo esto. Recursos, materiales que están diseñados especialmente y que responden a una estrategia pedagógica integral de ese sistema institucional de educación a distancia, de esa universidad que presenta el sistema institucional de educación a distancia. Les pregunto, una pregunta retórica. ¿No es mucho más la educación a distancia virtual que un Zoom, solamente aislado? ¿No es mucho más que mandar por correo electrónico un texto? ¿No requiere de mucha más inversión? Y cuando hablo de inversión en todo sentido. Inversión económica, inversión en formación de recursos humanos, inversión en capacitación, inversión en tiempo. ¿Es la única manera, hasta ahora entendida y comprendida, de que la educación a distancia sea de calidad? Considerando todo esto que vengo exponiendo y trabajando hasta el momento. Pasemos a la otra diapositiva porque esta habla de porcentajes y no hace al núcleo de la cuestión. Con estas preguntas retóricas que les he presentado, con este panorama general, quizá agobiante, no es mi intención agobiarlo, pero sí mi intención que sigamos tomando conciencia de lo que implica tener un sistema de educación a distancia de calidad. Con este gran paraguas que he abierto, vamos a bajar un escalón o subir, como se quiera. Vamos a cambiar de escalón y vamos a ir ahora a otro nivel, donde se va a ver reflejado a través de lo que nos cuente Sandra, o debería verse reflejado, según lo que nos cuenta Sandra, este modelo y esta decisión de modelo educativo institucional. Bueno, gracias Sandra, te cedo tu experiencia y tu palabra. Bueno, gracias. Adriana, un segundito para atrás, porque quiero que veamos algo antes, la portada general. Bueno, los saludo a todos y bueno, en principio quiero ver empezar por el principio, porque Clara habló muy bien de toda la estrategia de la educación a distancia y de la educación virtual y habló de los materiales. Y quería hablar con ustedes y contarles qué son los materiales. Los materiales en la virtualidad constituyen un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque son los portadores de las actividades, de los contenidos, de la información, de los recursos, que vamos a darle a nuestros estudiantes para permitirles hacer su aprendizaje, que logren los objetivos propuestos. Ahora bien, la comunicación en la virtualidad se hace a través del trabajo didáctico de los materiales. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿No hay profesor? Sí, obviamente, el tutor es el que maneja esta interacción con los materiales y entre los alumnos, pero en realidad, al no tenerlos en forma presencial, al no tener ahí al profesor en vivo, lo que hacen los materiales es esta posibilidad de comunicación tan importante. Y por eso es que nosotros el trabajo didáctico de los materiales lo encaramos
de este modo, ¿como para qué? Para que realmente pueda alcanzar los objetivos que se ha planteado el determinado curso, determinado tema o determinada asignatura. Ahora sí vamos a la clase virtual, porque ¿dónde se da todo esto? Y todo esto se da en la clase virtual. ¿Y qué es la clase virtual? Es, para nosotros el aula es el gran centralizador de todo lo que va a ocurrir y de todos los pasos que va a ir dando el alumno, el estudiante, para poder llegar al aprendizaje. Este es un esquema que está sacado de didáctica universitaria en entornos virtuales de aprendizaje, que les recomiendo la lectura, es de Bautista, Borges y Forés. Es una excelente base para todos los que les interese la virtualidad. Y aquí vemos que la clase virtual es quien totaliza el tema de los materiales, las lecturas, sitios de internet para poder acceder, y todo lo que radica en la comunicación con el alumno. Y Clara hablaba hoy de foros, de actividades, de tareas. Entonces, para nosotros, y aquí cito a otro autor que también invito a que lean, que es Gabriela Assisten, que considera al aula como el centralizador del cursado de los materiales y recursos que utilizamos en el proceso formativo. Así que bueno, habíamos hablado del CIED antes con Clara, ahora hablamos del aula virtual, de la clase virtual. Estamos aquí posicionados. Vamos a la próxima diapositiva y vamos a ver un poco nuestro campus que todavía tenemos este campus que es de FEDER. Este es el ejemplo de una materia. Ustedes verán que hay esta parte que estamos viendo es la parte general. Hay un video hecho en Genially que lo que hace es mostrar las características generales de la materia y muestra al tutor cómo lo presenta con su biodata. Y en esta parte también del campus, lo que tenemos es todo lo que tiene que ver con el programa, lo que tiene que ver con el plan de trabajo. Y adelantamos un poquito más y vemos la unidad. Les quiero comentar que nosotros trabajamos sobre Moodle, que es una de las plataformas más comunes para trabajar en virtualidad. Luego, cuando entramos en cada una de las unidades, tenemos los contenidos, tenemos los recursos de extensión, tenemos las actividades. Muchas veces estos recursos de extensión pueden ser links para indagar más en la virtualidad, o pueden ser ya sean videos, ya sea bibliografía, ya sean papers, o sea, en realidad es un aula que es multimedial, o sea, los recursos que nosotros encontramos aquí son de todo tipo. Solamente a nivel general, nosotros pautamos las materias en 4 unidades, y cada una de las unidades tiene estas partes. Bueno, avanzamos un poquito más y ahora les voy a contar cómo es un poco la cocina de todo esto. ¿Cómo se diseñan las materias? Bueno, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario compuesto por diseñadores didácticos, diseñadores gráficos, producción, un poquito antes, Adri, perdón, así no spoileamos nada. Ahí está. ¿Cómo las diseñamos? Las diseñamos teniendo en cuenta, con este equipo y con la figura de un profesor, que lo llamábamos hasta ahora contenidista, que era el experto en la materia. ¿Y cómo era que hacían estas materias? Estas materias, ¿vieron dónde estaba la parte de contenidos? Esos contenidos eran 20 o 30 páginas en un PDF interactivo que les permitía a los alumnos imprimirlo, y lo que hacían los profesores ahí era escribir su materia, ¿sí? Un material. ¿Y qué hacía la diseñadora didáctica? Iba trabajando junto con este contenidista en pos de reducir, de sintetizar, pero también de
ahondar, profundizar en función de los objetivos. Entonces se escribía por cada una de estas 4 unidades que yo les conté, 20 o 30 páginas, que luego diseño gráfico obviamente les daba la impronta. ¿Y por qué se hacía esto? Bueno, en realidad hacíamos esto porque, como bien contó Clara con la historia, nosotros veníamos de el principal elemento que teníamos como antecedente era el correo, y entonces en el correo se hacían materiales, y esos materiales llegaban a los alumnos. Cuando pasamos a la virtualidad, ya hace muchos años, bueno, de algún modo se respetó ese armado de material. Esto llevaba, para que ustedes tengan una idea, entre 4 y 6 meses para armar una materia, ¿sí? O sea que además de las actividades, además de los recursos de extensión, además de los foros de comunicación y de todos los recursos que nosotros pudiéramos tener en este aula virtual, teníamos un trabajo de escritura de la materia, ¿sí? Ahora sí vamos a cuáles son los desafíos a los que nos encontramos. Gracias, Adriana. Bueno, ¿qué es lo que nos pasó y con este inicio de la Dirección de Enseñanza Innovadora? ¿Qué es lo que como equipo nos empezamos a cuestionar? En principio, 3 desafíos. Los contenidos cambian continuamente. Pensar en un material escrito sin actualización constante no es una posibilidad. Y ustedes saben que aprender es mucho más que acceder a la información. Y hoy el acceso a la información es muy simple. De algún modo, todos podemos acceder a la información. Tener un material con tanto trabajo y que durara tan poco tiempo no era ni eficiente ni eficaz. ¿En qué me estoy refiriendo? Eficiente porque económicamente y de tiempo de armado no servía. Y por el otro lado tampoco era eficaz porque no le estábamos dando el mejor contenido a nuestros alumnos. Entonces, después vamos a ver que estamos pensando en los materiales como posibilidad de guía, de orientación, de ayudar al alumno a que vaya por más y no a que se quede en eso. El segundo desafío, estamos en tiempos de redes sociales donde el compartir experiencias es clave y la interacción profesor-alumno y alumno-alumno tenía que crecer. Esto, bueno, comunidades de aprendizaje, comunidades de Instagram, comunidades de Facebook, estamos todo el tiempo armando comunidades, esas comunidades generan contenidos, las experiencias de aprendizaje es lo que hoy se necesita, hoy es lo que buscan nuestros estudiantes, hoy buscan compartir, conocer, integrarse a una comunidad. De este modo, la interacción alumno-alumno y profesor-alumno tenía que crecer y teníamos que, sin convertirnos en una red social, propiciar estas comunidades, el armado de estas comunidades. Y por último, el tercer desafío, todos sabemos que en el futuro cercano va a haber nuevos puestos de trabajo y profesiones que hoy no conocemos. Esto de algún modo nos está hablando de que estamos enseñando para un futuro que desconocemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos que tengan nuestros estudiantes? Aprendizaje autónomo y que ellos mismos puedan regular sus propios procesos de aprendizaje, que ellos puedan aprender a aprender. La metacognición, que es ni más ni menos la propia reflexión acerca de cuándo, cómo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque estos contenidos que tenemos hoy por válidos, seguramente en unos años ya no lo van a hacer. Entonces tenemos que enseñarles a buscar, a ir por más. Estos son los 3 desafíos y ahora les voy a contar brevemente cómo fuimos sorteando y en qué pensamos cuando fuimos trabajando en este nuevo modelo. Ahora sí vamos al primero. Bueno, como les dije, los contenidos cambian continuamente. Y esto de pensarnos como una guía, como que el contenido invite a más,
nos pareció muy importante aquí diseñar una guía temática orientativa, donde el profesor ya no es alguien que escribe con ayuda y colaboración de la diseñadora o del diseñador didáctico. ¿Qué es lo que hace aquí? Hace una guía temática orientativa. Y entonces, ¿en qué se convierte este tutor, este profesor? Se convierte en un curador de contenidos. ¿Qué quiere decir? Que selecciona los mejores contenidos a partir de la bibliografía de su materia, y esa guía lo que le va a permitir al alumno, al estudiante, es saber por dónde tiene que ir. Entonces, hay una bibliografía determinada, esa bibliografía tiene una orientación, donde el profesor va a decir, de aquí saca los ejemplos, de aquí potencia la relación entre estos temas, de aquí comparalo con determinado autor, aquí trabaja sobre el tema de, por ejemplo, metáforas o alegorías. O sea, lo que hacemos es que esta guía temática sea una guía para que el alumno, el estudiante, pueda, de todos modos, hallar la importancia del contenido, y donde el profesor aquí no es quien escribe, sino quien está curando ese contenido. Obviamente, con la ayuda del diseñador didáctico, porque el diseñador didáctico va a tener que identificar si esos nodos están cubiertos en esta guía, si los ejemplos están cubiertos, si este camino que estamos pensando para curar la bibliografía es deseable para el estudiante, si es cómodo, si lo puede hacer. Y acá les traemos un ejemplo de una guía, que está en la próxima diapositiva, que se ve un poco chiquito, pero tiene 3 partes: introducción, desarrollo y síntesis. Esto lo armamos con todo el equipo de la dirección. Esta guía temática tiene una introducción donde habla de una generalidad de la unidad, y luego vienen los temas, y cada uno de los temas va a estar contextualizado con la bibliografía que se va a dar, y lo que nosotros queremos en términos de Ausubel aquí en el desarrollo es darle un organizador al alumno. ¿Qué quiere decir? Darle un organizador, propender a que ese tema esté de algún modo ligado a algún conocimiento que él ya tenga en su estructura de conocimiento. Y para eso usamos el organizador, ¿sí? Para eso estamos usando esta posibilidad, esta guía, orientarlo acerca de cómo tiene que leer la bibliografía seleccionada por el profesor. Y luego una síntesis, que la síntesis nosotros la pensamos en general, como ya veníamos trabajando con el mapa conceptual, que también tiene colaboración el diseñador didáctico, porque el diseñador didáctico es el que va a encontrar la guía y la orientación para que todo esto cierre en función de los objetivos planteados. Bueno, vamos con la próxima y vamos al segundo desafío, el tema de redes sociales, de compartir experiencias, de la interacción profesor-alumno. Y aquí hay cambios que hemos hecho después de trabajarlos muchos, o sea, ahora aparecen cambios como lineales y cambios como obvios, pero estuvimos trabajando muchísimo con todo el equipo. El equipo se compone de los diseñadores didácticos, diseñador multimedial y gráfico, producción audiovisual, la parte de acompañamiento al docente. ¿Cómo hacemos para que haya cada vez más interacción? Bueno, en principio, materias y actividades, materiales y actividades nuevos cada 15 días. ¿Cómo hacemos esto? En lugar de tener una materia dividida en 4 unidades, ahora tenemos, cada unidad se divide en 2 secciones. ¿Por qué en 2 secciones? Porque nos parece que en realidad esto promueve la posibilidad de que tanto el tutor como el alumno estén en contacto. Y por otro lado, lo que hicimos fueron actividades grupales. En Moodle es muy simple hacer actividades grupales. El tema es que es todo un desafío que los adultos, que es nuestra población,
trabaje en grupos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje colaborativo es todo un aprendizaje en sí mismo. El adulto es más individual. Entonces, de pronto, generar actividades grupales, generar que tengan que hacer una actividad en grupos de 4 o 5 personas, es todo un tema. A través de las sesiones nos parece que se puede hacer con mucho más seguimiento de parte del tutor. Y algo que surge a partir de las necesidades de nuestros alumnos y de nuestras encuestas es la necesidad y el gusto por las clases sincrónicas. Antes FEDEP no tenía clases sincrónicas, todas eran emisiones, grabaciones, después lo van a ver con Adriana, grabadas, no en vivo. A partir de ahora sí estamos instaurando clases sincrónicas, que es algo muy deseado por nuestros alumnos. ¿Y qué otra cosa? Acá estamos incorporando tecnología, pero no tecnología per se, tecnología como posibilitadora, tecnología como herramienta de la didáctica. Y aquí tenemos el uso de todas las herramientas que nos permite Google. Y aquí tenemos Screencatify, que es la posibilidad que tenemos de hacer tutoriales, de filmarnos, de grabarnos a nosotros mismos como docentes para dar feedback, para dar devoluciones en los foros, por ejemplo. Tenemos Google Maps, que lo estamos utilizando para todas las materias de geografía. Y tenemos Data Studio y Business Model Canvas, que en realidad son dos tipos de templates para todo lo que son materias de economía, materias de administración, que estamos incorporando esto al campus. ¿Por qué? Porque Google es como un gran mayorista de soluciones, y lo que estamos haciendo es incorporarlas a Moodle. Y por otro lado, un elemento muy importante es la capacitación de los profesores en herramientas para las clases sincrónicas. Y aquí tenemos distintas herramientas, que es Mentimeter, Kahoot, Mural, Miro, que en realidad son pizarras interactivas, o Mentimeter es posibilidad de tener una reacción concreta y rápida hacia los estudiantes, donde se puede hacer una encuesta rápida, se puede hacer una nube de palabras rápida. Entonces, en función de todo esto, estamos instaurando estos campos. Y vamos por el tercer desafío. Es la próxima diapositiva. Y es esto que hablábamos de la metacognición, ¿no? De tener la posibilidad de clarificar y ordenar el camino que está haciendo el alumno, para que el alumno sepa qué es lo que se espera de él. ¿Y por qué decimos qué es lo que se espera de él? Y me van a decir, Sandra, ¿qué tiene que ver esto con la metacognición? En realidad, cuanto más transparente es el diseño didáctico, y cada uno de los pasos que tiene el aprendizaje es leído por el alumno de algún modo, que él pueda interpretar qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, volvemos con el tema de los organizadores y la estructura de su pensamiento, va a poder, por un lado, potenciar su aprendizaje, pero también saber qué necesita para seguir aprendiendo, porque tengamos en cuenta que esto es un comienzo, que dentro de unos años quizás ya esto no sirva como contenido, pero lo que sí va a servir es la posibilidad de aprender a aprender, la gran posibilidad de que sepa cómo aprender. Y para esto nosotros diseñamos otra guía, que es la guía de unidad. La guía de unidad, ¿qué es lo que hace? Le da el planteamiento total por unidad que tiene el alumno. ¿Con qué? Con los contenidos, con las actividades y con la calendarización de su cursada. ¿Para qué es importante la calendarización? Para tener autonomía, para poder saber por dónde va, para que cada uno pueda identificar si está alcanzando o no alcanza los objetivos. Obviamente todo esto tiene como corolario todo el tema de evaluación, que no lo vamos a tratar aquí, pero la evaluación es continua, es un proceso constante, y es muy importante que esta evaluación también esté en relación
con el diseño didáctico de los objetivos, los contenidos, las actividades, y qué es lo que se busca que el alumno aprenda. Así que bueno, un poco en un rápido pasaje, no sé cómo estoy con el tiempo, ustedes me dirán, fue qué hacíamos antes y qué hacemos ahora en la dirección de enseñanza innovadora. Esta es la guía de la unidad, que tiene el plan de trabajo, que antes también lo teníamos, pero ahora lo tenemos integrado al principio de la unidad, y con todas las actividades y con todos los temas. ¿Para qué? Para que de algún modo este estudiante sepa, haga su propio camino, haga su camino autónomo. Si bien están diseñadas siguiendo un orden que nosotros planteamos, el alumno aquí va a tener la posibilidad de ver si esos objetivos fueron alcanzados o no. Y esto es muy importante. Así que bueno, hasta aquí con los cambios. Gracias, Sandra. Pasamos a Adriana. Gracias. Sí, voy a ser muy breve porque ya son las 13 horas y no queremos abusar de su tiempo, y nos interesa mucho también poder escucharlos a ustedes si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado. Respecto a lo audiovisual, nosotros, solamente como para ponerlos en contexto, por cada materia nosotros pedimos que se graben 4 emisiones obligatorias. ¿Qué son las emisiones? Son videos donde el docente decide qué material exponer, qué contenido exponer para reforzar todo lo que él necesite. Anteriormente, hasta 2019, nuestras emisiones duraban 1 hora aproximadamente, es decir, el docente iba al estudio de televisión en la universidad, en La Torre, y grababa 1 hora por cada emisión. El recurso que utilizaba era PowerPoint solamente. Aquí es un ejemplo de cómo es que el docente iba y grababa al estudio de televisión. Se sentaba en el escritorio, en la computadora que ven acá, es donde él proyectaba la presentación que tenía, y entonces se iba alternando entre la explicación del docente y el PowerPoint, la filmina, como para tenerlo como recurso. Y después lo que hacía, al ser responsable de esta área, iba al estudio de televisión y me grababan todas las clases en CDs o en DVDs o en un pendrive, donde fuera, y yo en mi casa lo que hacía era subirlas a Vimeo, que es donde nosotros almacenamos todas las emisiones, para posteriormente poder linkear esa emisión al campus virtual. A partir a mediados del 2019, lo que hicimos fue cambiar esta estructura. Es decir, seguimos manteniendo las 4 emisiones virtuales. Como Sandra decía, todo el contenido se divide por unidades. Entonces, en cada unidad, si son más de 4 unidades, a veces los docentes lo que hacen es como ver qué temas se tocan, por ejemplo, en la unidad 1 y la unidad 2, y de eso graban una emisión. Y bajamos el tiempo de duración, ahora son de 20 minutos aproximadamente, 25 minutos, y esto lo hicimos no solamente por todo lo que estamos viendo de metodologías de enseñanza que sugieren que sea así, sino también por las métricas que nosotros tenemos en Vimeo. Estábamos viendo que el 90% de los alumnos llegaban en la visualización total de 1 hora a 25 minutos. Es decir, solamente el 10% de nuestros estudiantes veían completa la emisión de 1 hora o 1 hora 20 minutos, que es lo que duraba. Entonces, lo que hicimos fue reestructurarlo en base a esas métricas, y es por eso que cambiamos a 20 minutos. Es decir, ahora el docente hace una síntesis realmente del tema y expone solamente aquello que él considera que el alumno necesita un poco más de explicación a través de estos videos. Y a partir de la pandemia, bueno, el docente ya no puede ir más al estudio de televisión, así que tiene más autonomía para grabar estas emisiones. Lo hace a través de la cuenta de Zoom institucional que tenemos, o a través de su cuenta institucional en Google Meet.
Entonces es como él puede grabar las emisiones, yo las descargo y hago el mismo proceso de subirlas a Vimeo para nosotros tener todo el respaldo y posteriormente linkear estas emisiones al campus. Y también ya no solamente al ser ya flexibles en que él puede autogestionarse, ya no solamente se usa PowerPoint, sino también ya el docente utiliza más herramientas, utiliza Genially, utiliza Canva, utiliza Prezi, utiliza como todas estas aplicaciones interactivas que hoy tenemos a nuestro alcance. Y bueno, esto es un ejemplo solo de cómo ahora es que los alumnos ven las emisiones, ¿no? Está nuestra plantilla institucional y está el docente autogestionándose él mismo su emisión. Como les decía, tenemos como un sistema de métricas que nos arroja Prezi. Solamente como ejemplo, de 2020 a 2021, la mayor visualización focalizada en localidades la tenemos en Buenos Aires. Sin embargo, tenemos un porcentaje significativo de alumnos que ven nuestras emisiones desde Brasil, que se encuentran en Paraguay y que se encuentran en Ecuador, lo cual nos habla de esto de la democratización de la educación, ¿no? Que eso es algo muy importante que tenemos cuando podemos ofrecer nuestras carreras a distancia. Y finalmente otra métrica que nos parecía interesante mostrarles era a través de qué dispositivos nos ven nuestros alumnos, porque a partir de ahí nosotros también podemos proyectar y podemos, como decía Sandra, como elaborar los materiales y adaptarlos a los dispositivos que nuestros alumnos están utilizando. La mayoría, como pueden ver, 35.926, ven las emisiones a través de computadoras, de laptops, 5.276 a través del móvil, después un mínimo porcentaje de 462 a través de las tablets y solamente 30 a través del app de televisores. Entonces, eso es importante para nosotros porque nos permite también como ver dónde estamos parados y hacia dónde están nuestros alumnos, para a partir de ahí nosotros poder diseñar. Y finalmente, uno de los pilares muy importantes para nosotros es la capacitación. Estos son algunas de las capacitaciones que hicimos, que hemos hecho, ¿no? El diplomatura en entornos virtuales de enseñanza, que es uno de los grandes que nosotros con los que empezamos la pandemia, insignias en aplicaciones interactivas como H5P, que ha sido como el gran descubrimiento, la evaluación a través de la rúbrica, que es algo sumamente importante, y hemos dado cursos a través del programa de desarrollo de habilidades docentes. Y el último, que fue la Diplomatura Internacional en Enseñanza Innovadora, que recién la acabamos de terminar, bueno, donde nosotros, desde el Departamento de Enseñanza en Innovación, estamos parados y haciendo mucho énfasis en tener estas dos pilares, tanto las metodologías de enseñanza y aprendizaje, porque ya no solamente se trata de que el profesor se siente en sus emisiones y hablen, sino de todo lo que hacemos, hacerlo interactivo y de que nuestros alumnos dejen de ser alumnos pasivos y sean alumnos activos. Y como decía Sandra, que nuestro alumno sea el centro, ¿no? Sea el centro de este enseñanza-aprendizaje, y también la otra fuerte, que es la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos implementar estas dos cosas? Eso es nuestro eje central en todas las capacitaciones que hemos venido dando. Así que bueno, finalmente, a modo de cierre de este tema, Clara, te cedo la palabra y armamos esta diapositiva sobre los desafíos y las perspectivas que tenemos desde el departamento. Así que, Clara. Sí, gracias, Adriana. Solo a modo de sintetizar lo que hemos conversado y expuesto con ustedes, trabajamos 4 desafíos bastante generales, intentando abarcar cada una de las acciones y desafíos futuros. Uno es colaborar en la mejora de la tecnología instrumental, de infraestructuras, de patrones organizativos, de planificación y estrategias de enseñanza. Es decir, la innovación entendida por cambio y cambio entendido por mejora, no solo es lo instrumental, que sí lo es, no solo es un cambio, una mejora que el docente aplica en su aula, que sí lo es,
pero también hay otros niveles. Por ejemplo, esto que está escrito acá, patrones organizativos. Por ejemplo, esta creación de la Dirección de Enseñanza Innovadora hace a una mejora, o entendemos que podría ser a una mejora en la oferta de enseñanza de la universidad. Bueno, desde esta dirección intentamos colaborar con esas miradas de diferentes niveles de la innovación educativa. Anticipar la aplicación de mejoras en las prácticas docentes en sus diferentes opciones. Intentamos, y para ello trabajamos, no solo dar respuestas a los requerimientos, que sí los debemos dar, en nuestra responsabilidad, pero también poder anticipar, poder ir un pasito antes del docente, ir un pasito antes de la institución en cuestiones de prácticas docentes y trabajar con ellos, hacerles ver, experimentar algunas mejoras en esas prácticas. En la misma línea, otro desafío es recomendar a las autoridades la implementación de acciones que posibiliten las mejoras de las prácticas docentes. En el organigrama general, la Dirección de Enseñanza Innovadora depende de una vicerrectoría que depende de una rectoría. Bueno, es nuestra función y es nuestro desafío poder hacer las mejores recomendaciones o las mejores visiones de lo que se viene y de lo que conviene en cuestiones de enseñanza. Y por último, propiciar y fortalecer en los docentes la reflexión sobre la propia práctica. Esto que hablaba Sandra y Adriana, de hacer énfasis en lo que es la formación docente, un trabajo muy arduo de cambio de paradigma, cambio de modelos mentales en los docentes. Los docentes, en términos generales, estaban trabajando y acostumbrados y formados en un ecosistema presencial. Bueno, y nosotros ahora es nuestro desafío trabajar con esos docentes, no solo en lo instrumental, no solo que aprendan a abrir un foro o aprendan a trabajar en el aula virtual con grupos, que es muy importante, sino además de eso, trabajar en ellos en el cambio de su modelo mental, en su concepción de enseñanza, en su valorización de la enseñanza a distancia y virtual como una opción pedagógica del mismo nivel de calidad, si se hace con calidad, que lo tiene la enseñanza presencial. Bueno, es nuestro desafío trabajar, propiciar y fortalecer ese aspecto también. Así que por nuestra parte, Sandra, Adriana y yo les damos nuestro agradecimiento por habernos escuchado, y como dijo Adriana, bueno, ahora esperamos las consultas, los comentarios, las visiones, las miradas, las experiencias que cada uno de ustedes seguramente tiene en esta temática, con el fin de aprender entre todos. Gracias. Muchísimas gracias, Clara, Sandra, Adriana. La verdad que nos dieron un panorama histórico y actual, ¿no? De cómo llevaron adelante el proyecto educativo de lo que hasta hoy todavía es la Facultad de Estudios a Distancia, el proceso que se vivió institucionalmente y en contexto, así como la necesidad permanente de reformular la práctica, de reformular la propuesta. Creo que ese es un factor que me quedo pensando en la importancia que ustedes pudieron tomar esta consigna, ¿no? De estar permanentemente actualizándose y modificando la propuesta para hacerla adecuada a cada circunstancia, a cada contexto. La actualidad nos demanda cambios que son vertiginosos, y ya vemos que ustedes se están adelantando a estos cambios, mostrándonos cómo va a ser la propuesta a partir de ahora. Me parece sumamente interesante rescatar esto, resaltar esto como factor positivo. Con respecto a las consultas del auditorio, les hago llegar una consulta que nos posteó Carla Martínez. Dice así, bueno, buen día a todos, los saludo. Me queda claro el proceso de planificación del proceso didáctico y las herramientas que implementan, y las felicito. Pero quisiera nos compartieran cuál es el proceso para evaluar el logro de los objetivos o competencias en los estudiantes en modalidad a distancia, no solo en la unidad o asignatura, sino en toda la carrera universitaria. Muchas gracias.
Sandra, ¿querés responder? Sí, nosotros, a ver, tenemos una instancia formal que es la de parciales, cada una de nuestras materias tiene parciales y tiene exámenes finales. Eso es a nivel formal. Ahora, nosotros instamos a que el tutor incentive el trabajo de las actividades, ya sean tareas, foros, presentación en Padlets, que son pizarras virtuales. O sea, nosotros lo que queremos es que este tutor y este alumno estén en contacto continuo para que el profesor pueda hacer una evaluación formativa. No solo evaluación de los aprendizajes del alumno, sino también evaluación de los materiales, evaluación de él mismo en su interacción, o sea, la evaluación como feedback, como devolución. Así que estamos incentivando cada vez más el tema de la realización de las actividades. ¿Para qué? Para que de algún modo cuando se llegue al parcial o se llegue a la instancia de la evaluación final, el profesor, el tutor ya sepa quién es quién y no necesite solamente de esa evaluación sumativa que va a generar la futura acreditación. No sé si querés agregar algo más, Clara. Sí, quería agregar que propiciamos el uso de rúbrica para comunicar la confección de la nota al estudiante. Es un trabajo que lo venimos haciendo hace años, con mayor o menor grado de penetración en los tutores, pero entendemos que la rúbrica es una herramienta que posibilita al docente y al estudiante lograr una comunicación clara de los logros obtenidos y el gradualismo del logro, porque no es que un estudiante obtiene o llega a lograr de 0 a 10, un todo o un nada, hay matices, es todo un proceso, y la rúbrica justamente es una de las herramientas que permite comunicar el grado de logro obtenido en determinado saber, en determinada competencia. Bueno, es algo que venimos trabajando, por eso en una de las diapositivas que mostró Adriana figuraba el tema de capacitación en rúbrica, porque, bueno, una vez que los docentes la conocen y la comienzan a usar, se convierte en un aliado de ellos, pero hay todo un trabajo por detrás. Por otro lado, con respecto a evaluaciones, quería agregar que la evaluación formativa, como dice Sandra, el examen final de materia es presencial en las distintas unidades de gestión que tenemos en todo el país. Nosotros tenemos más de 100 unidades de gestión en la Argentina, y los alumnos, bueno, rinden en esas unidades de gestión. No voy a hablar ahora de lo que pasó en la pandemia, porque fue como un proceso un poco diferente, pero históricamente íbamos a volver a este examen final presencial. Y los exámenes finales de carrera son orales, es decir, ahí hay un jurado examinador y los estudiantes preparan un trabajo orientado y supervisado por un tutor, y luego lo exponen frente a un jurado, pero de manera oral. Clara, el hecho de que sea presencial garantiza en cierto punto algunas cuestiones referidas a la calidad, a la identificación del alumno y demás. Entiendo que ese es el motivo. El motivo son varios. El primero, como vos decís, Claudia, el que sea presencial, digital, pero presencial, garantiza la identidad del estudiante. Hay otras herramientas, volvemos al modelo pedagógico. La universidad opta por este modelo, que se desplaza, hay más de 100 unidades de gestión, se desplaza el estudiante a la unidad de gestión a la cual él pertenece y más cercana, rinde el examen final supervisado por un vedor ad hoc para esas instancias de evaluación, acredita su identidad, ¿sí? Tiene un contacto más cercano también que el estudiante busca con su unidad de gestión, así que tiene una serie de cuestiones que nosotros valoramos como positivo el que sea presencial.
Bueno, gracias Clara, gracias Sandra. En este proceso de evolución y de cambio que está sufriendo la Facultad de Estudios a Distancia, transformándose en dirección, creo que bueno, lo que han manifestado ustedes es que uno de los desafíos es la capacitación de los docentes. En eso están fuertemente involucradas todas. Y gracias a eso podemos tener ya logros parciales. Con respecto a la generalidad de los docentes de la universidad, que sabemos que aún no están todavía involucrados en un 100% en estas capacitaciones, ¿cuáles serían los puntos de mayor relevancia que para ustedes tendría que impulsar la universidad para lograr esta generalización, digamos, o por lo menos acercar la mayor cantidad de conocimientos posibles al resto de los docentes para que se puedan sumar a este bagaje de conocimientos que ustedes ya tienen, que los docentes de la virtualidad tienen incorporado y que los docentes presenciales todavía están iniciándose? Si me permiten, después le cedo la palabra a Adriana y a Sandra, solamente decir en esta línea que el desafío empieza por casa, empieza por nosotras, por el equipo de la dirección, porque nosotros durante muchas décadas trabajamos con docentes que optaban por desempeñarse en la virtualidad. Y ahora nos encontramos con un destinatario que se ve en la necesidad de trabajar con la virtualidad, pero no quiere, no la considera, tiene problemas, y otro target, otro grupo de profesores que sí. Bueno, para nosotros es un desafío. Nosotros trabajamos siempre con el concepto de tomar como aliado a aquel docente que muestra interés. Aquel docente que se acerca, que manifiesta, que quiere hacer algo, a veces vienen con ideas, uno dice, bueno, tengo que trabajar con este profesor para hacerlo un poco bajar a la realidad o ver con los recursos que dispone la universidad qué se puede hacer. Pero nunca decirle que no. Yo les cuento como anécdota que con este modelo que yo tengo, este criterio, de escuchar a los docentes y tomarlos como aliados a los docentes que se acercaban a la facultad, había quien me decía, pero Clara, con todo el trabajo que tienen, no podés seguir trabajando con todo el docente que se acerca. Mi respuesta era, si no le damos respuesta al docente que tiene interés, ¿cuál es nuestra función? Entonces, como la primera respuesta es hacia ese docente. Porque ese docente va a ser a su vez multiplicador. Habla con otros docentes, sus alumnos trabajan o cuentan sus experiencias a otros alumnos y se va diversificando. Y luego estamos trabajando con los docentes de posgrado, porque es la decisión institucional que se tomó para poder abarcar de a poco toda esta necesidad de formación. Así que los docentes de posgrado es también el destinatario de toda esta capacitación. No sé si Sandra y Adriana quieren agregar algo más sobre este tema. No, bueno, a través, la universidad tiene el programa de habilidades docentes ya instaurado hace muchos años, y ya desde hace unos cuantos años se está trabajando con cursos de temática virtual. Algunos hemos dado nosotras, otros han dado otras especialistas. Así que bueno, tenemos un grupo de docentes que está muy ávido de todo esto y que se van sumando, y esperemos que contagien al resto de a poco. Creo que sí, que cada vez hay más necesidades y hay más esto de identificar qué es lo que no se sabe de su propio proceso metacognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que no sé, qué necesito y qué puedo incorporar a mi ya práctica exitosa? Porque nuestros profesores presenciales ya son exitosos, entonces en realidad es encontrar un nuevo modo de hacer las cosas, un nuevo modo en la virtualidad, pero como herramienta que sume. Abrir caminos y acompañarlos en el proceso. Bueno, la verdad que a mí me parece excelente el trabajo que vienen desarrollando, modestamente. Soy testigo del mismo y de cómo los docentes reciben en general,
porque bueno, tenemos docentes que, como decía Clara, que no están interesados o presentan muchos miedos. Creo que tiene que ver con eso muchas veces, porque si tienen la vocación docente, seguramente cuando le encuentren la beta a la virtualidad, lo van a poder desarrollar también en la virtualidad. Pero tienen miedos, tienen resistencias, no están motivados. Pero hay un gran número de docentes que poquito a poquito van recibiendo los aportes y se ofrece un terreno fértil para seguir capacitándose y ustedes interviniendo para colaborar en esa línea. Seguro el trabajo que queda por delante es inmenso y como vimos, obviamente que se va a tener que ir readecuando, así como ustedes vienen haciendo permanentemente, haciendo cambios, mejoras y reanálisis a través de encuestas y implementando los cambios que van viendo que son necesarios. Yo por mi parte no tendría ninguna otra consulta. No sé si queda alguien en el auditorio que quiera abrir su micrófono y hacer llegar su comentario al equipo que nos ha presentado hoy tan dignamente y tan claramente el trabajo que desarrolla el área. Sí, tenemos conectados representantes de El Salvador, de Puerto Rico. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Con mucho gusto abrimos micrófono. Bueno, de lo contrario, muchísimas gracias, Adriana, Sandra y Clara liderando este grupo. Creo que ha sido muy rico y va a ser muy rico poder escucharlas el año que viene para que nos cuenten cómo se encamina este nuevo proyecto. Claro. Claro que sí. Los cambios y los cambios que implementan. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos. Bueno, los dejo con agradezco. Estela. No, simplemente para cerrar, les agradezco a Clara, a Sandra y a Adriana por su exposición, por compartir esta experiencia académicamente tan relevante que desarrolla y lleva adelante la FEDEP y que va a continuar ahora con la próxima Dirección de Educación Innovadora. También agradezco a la audiencia por su tiempo, interés en este encuentro y también aprovecho para agradecerle todas las colaboraciones y las participaciones que tuvieron durante este año. Muchos están muy fidelizados y nos han acompañado encuentro tras encuentro en todas las reuniones que realizamos durante este ciclo 2021. Por último, los invito a volver a reunirnos en este espacio virtual a partir del próximo mes de febrero. Ahora vamos a hacer una pausa para poder continuar con los temas que hacen a la agenda de la Red Latinoamericana para el ejercicio 2022 y en febrero volveremos a estar nuevamente habilitando la agenda de webinars. Vamos a iniciar con un encuentro muy interesante en internacionalización, con una propuesta muy innovadora que ya le vamos a hacer conocer en el próximo mes de febrero. Y también quiero aprovechar para desearles muchas felicidades con motivo de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, que el 2022 sea un año más amigable para todos y en particular para nuestra región latinoamericana. Y ojalá que, además de las reuniones virtuales que ya llevamos desarrollando desde hace 10 años, podamos volver a reunirnos personalmente y conectarnos con nuevamente con quienes conocemos o quienes no hemos tenido oportunidad de conocernos en otra oportunidad. Sería una oportunidad interesante. Ojalá que eso sea posible. Continuemos entonces conectados a través del correo electrónico de la Oficina de Relaciones Internacionales o a través de las redes sociales, donde iremos posteando las novedades de las próximas semanas. Y Dios mediante nos reencontraremos en el próximo mes de febrero para seguir conociendo los desafíos que nos impone la educación universitaria y la educación superior en estos tiempos. Gracias a ustedes por su compañía y muy feliz tarde.